Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este webinar llamado Análisis Económico Nacional e Internacional. Para este webinar tenemos a don Melvin Garita Mora, quien es el subgerente general de estrategia del Banco Nacional, es miembro de la Bolsa de Valores, es máster en matemáticas aplicadas de la Universidad de Costa Rica y máster en administración de empresas del Tecnológico de Costa Rica. Adelante, don Melvin. Eh, Gracias, Sofía, por la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar puntualmente la presentación. Como lo señalaba muy bien Sofía hace un momento, la presentación está dividida en dos etapas. Una donde vamos a analizar lo que está ocurriendo en las principales economías alrededor del mundo para luego llegar a nuestra Costa Rica. Básicamente, este tipo de análisis se conoce como top-down, donde vamos de las generalidades a las cosas más específicas y de ahí la importancia pues, de ver esa demanda externa, cómo nos puede estar eh, afectando acá en nuestro país. Lo primero, bueno, como ustedes bien recordarán, tuvimos un periodo inflacionario muy fuerte entre inicios del 2021 y el 2022. Ese periodo inflacionario que arrancó como secuelas de la pandemia, de los problemas que se dieron en algunas cadenas de suministros, pues vino a romper un periodo de bajas inflaciones. Muchos de ustedes recordarán que la inflación no fue un problema a nivel internacional casi que por 20 años en todo este proceso de expansión que había tenido el comercio internacional, donde proveedores asiáticos, en especial de China y también India, estaban supliendo al mundo de algunos bienes de una forma que habían venido generando un proceso de desinflación o de inflación relativamente estable. No teníamos estos problemas desde hacía muchos años y parte de este problema que vimos acá, eh, teníamos casi que 40 años de no verlo de una manera tan marcada como lo vimos entre el 2021 y 2022. Bueno, una vez que se tomaron muchas medidas de política monetaria, que vamos a ver más adelante, pues la inflación ha venido convergiendo. Sí, se puede ver cómo algunos países tuvieron una convergencia mucho más rápida desde mediados del 2023 a esos niveles de inflación objetivo. Podemos hablar de Japón, Canadá y uno de los países donde se generaba un problema de convergencia era Estados Unidos y así como la zona euro. Esto ha llevado a que esos países mantengan hoy aún una política monetaria bastante restrictiva, que la podemos ver acá. Debido a esos problemas inflacionarios, pues se registraron estos aumentos significativos en las tasas de interés, tanto en la economía estadounidense como en la zona euro, el mismo Reino Unido y Canadá también. Como respuesta a esto, los niveles de crecimiento no han sufrido significativamente hasta este momento. Vemos a Estados Unidos registrando tasas de crecimiento, perdón, el 2023 alrededor del 2,5, igual para el 2024, donde sí se notó eh, un efecto significativo en el crecimiento económico fue en esta zona geográfica, en la zona euro, así como el Reino Unido, Canadá, como lo ven ustedes acá, y para este año en particular en Japón. El año pasado en Japón no tuvo tantos problemas o no tuvo una afectación en el crecimiento de una manera significativa. En general, pues básicamente, y esto siempre es importante, sobre todo cuando estamos en periodos como estos, hay algunos análisis, estudios que nos recuerdan que la mayoría de las crisis que podamos tener, ya sean de crecimiento, ese no fue el caso, sino desde el punto de vista inflacionario, pues se solucionan con lo que ya está establecido en la teoría económica. Y eso, pues hoy ya
tal vez no nos ayude, no nos dé una información válida, pero sí nos recuerda que contamos, que el mundo en general cuenta con herramientas para hacerle frente a esos problemas y que no necesariamente van a terminar en problemas mucho más serios. Y recalco esto porque en algún momento cuando hablábamos del problema inflacionario por acá, el único recuerdo que teníamos a la mano eran, como les decía, el periodo inflacionario que se vivió a inicios de los 80 y que llevó a muchos países a tener tasas de interés sumamente altas. Eso no está ocurriendo ahora con estos aumentos de tasas que vimos alrededor del 5% en las principales economías. Se ha logrado controlar la inflación y los efectos en el crecimiento no son tan fuertes. ¿Qué ocurre en Estados Unidos en particular? Bueno, seguimos con un crecimiento económico bastante robusto, como lo ven ustedes acá, tasas de crecimiento que pareciera que han sido bastante resilientes respecto a los fuertes aumentos de tasas de interés que tuvimos. Sin embargo, recientemente algunos datos que se han venido dando, como este de desempleo o este otro de empleos disponibles, señalan que podría estarse dando una desaceleración. Eso generó que la semana pasada, el fin de semana pasado en particular, fuera bastante desastroso para algunas acciones de algunas economías significativas. Empresas japonesas sufrieron de una manera significativa a inicios de la semana pasada. Algunos criptoactivos también lo hicieron y las bolsas tuvieron también un golpe bastante fuerte debido a este desaceleración, eh, por decirlo de alguna forma, o sorpresa económica negativa que se tuvo en cuanto a los empleos disponibles, a una menor creación de empleos disponibles y a un aumento en la tasa de desempleo. Sin embargo, todavía no tenemos evidencias suficientes para hablar de que vamos a entrar en una recesión. Claramente, tal como lo señalaba acá, donde se tomaron decisiones para controlar la inflación, pues también se tomarán otras decisiones y se comprueba que estamos teniendo un problema de crecimiento o de un riesgo de recesión, pues de que los bancos centrales empiecen a disminuir sus tasas de interés. Y hoy por hoy, lo importante que tenemos que llevarnos es de que hay un margen bastante amplio para recortes de tasas de interés y que con eso se incentive la economía y no tener una caída muy fuerte, lo que se conoce como en la jerga bursátil como un soft landing, ¿verdad? De que haya una desaceleración, pero que sea suave, que no sea vertiginosa. Entonces, como les decía, hasta apenas la semana pasada se empezaron a ver algunos señales que no son contundentes aún de una desaceleración considerable de la economía estadounidense. Debido a estas señales y a estas sorpresas económicas negativas, han habido algunos cambios importantes en las expectativas de tasas de interés. Hasta hace poco, hasta mediados de junio, se esperaba que este año se recortaran solo 25 puntos base, que iba a ser en la próxima reunión de la Reserva Federal de septiembre, y en el 2025 se recortaran otros 100 puntos base, o sea, cuatro recortes de 25 puntos base. Sin embargo, con esas noticias que vimos anteriormente, que se presentaron en la semana anterior, ya hoy los mercados de futuros están descontando hasta 200 puntos base, o sea, reducciones significativas en lo que queda de este año y otros 100 adicionales para el 2025. La tasa de la Fed está entre un 5,25 y un 5,5. Y como les decía, en el mercado de futuros se espera que estén al menos 100 puntos base por debajo de ese nivel y otros 100 para el cierre del 2025. Estos recortes buscarían, como lo señalaba anteriormente, un aterrizaje suave de la economía
estadounidense, buscando así que la desaceleración que explícitamente buscaban esas tasas de interés más altas para reducir la inflación, pues no nos lleve a un problema serio de crecimiento. Entonces, como colorario de esta parte inicial respecto a las eh, expectativas internacionales, lo que podemos decir es que la inflación se ha venido moderando de una manera diferente, como lo veíamos, los niveles de desinflación que registraba la zona euro son bastante diferentes a los que tenía Estados Unidos o a los que tenían, en su caso, Japón. Eh, Eso ha llevado a que algunos de las principales economías internacionales tomaran una ruta de tasas de interés diferente a la que han tomado Estados Unidos o la Unión Europea o la zona euro, perdón. Algunos han empezado a disminuir tasas desde meses atrás. Sin embargo, como lo veíamos en Estados Unidos en particular, las condiciones de esa economía resiliente a esos niveles de tasas altas, pues hacían que la Reserva Federal tuviera una mayor cautela en cuanto a aumentar las tasas de interés. Eso a lo que nos lleva pues es a recordar siempre que en estos casos la mayoría de los bancos centrales buscan esa posición bastante conservadora de tener la mejor evidencia posible de que ya se está pasando de una fase del ciclo económico a otra con el objetivo de no apresurarse, ¿verdad? Y como les decía, recientemente, las últimas lecturas que se han dado desde el mercado laboral estadounidense relacionadas a la creación de nuevos empleos y al nivel de desempleo, pues han estado o están causando que los mercados se ajusten a una ruta de tasas de descuento mayores a las que inicialmente se estaban esperando. Y en las últimas minutas de la Fed, los miembros veían que los riesgos que se estaban generando en torno a la inflación estaban cediendo, o sea que la inflación estaba eh, en una ruta de convergencia hacia los niveles naturales del 2% que ellos buscan y de ahí que se mantenían con una postura relativamente conservadora. Estas señales o esa posición se va a contrastar en la próxima reunión de septiembre con estas últimas señales que estábamos comentando. Y por lo menos, como lo veíamos, los mercados están esperando que la postura de la Fed varíe de una manera significativa a lo que nos han venido anunciando. En esto siempre es bien importante recordar que un banco central como la Reserva Federal trabaja de una manera muy marcada las expectativas de las personas. ¿Para qué? Para que todos ustedes, como empresarios y como tomadores de decisiones, ya sea a nivel individual o en nombre de las empresas para las que trabajan, pues tengan una mayor claridad respecto a lo que pueden esperar del Banco Central. Entonces, en línea con lo que hemos estado viendo, podría ser que si las condiciones en lo que resta de este mes y las semanas que tarden para darse la siguiente reunión de la Reserva Federal, si hay un empeoramiento significativo de las condiciones de la economía estadounidense, pues podría hacer que la Reserva Federal considere un recorte mayor a los 25 puntos base. Sin embargo, de momento, la lectura que ellos han hecho es una lectura de calma, de que la desaceleración de la economía viene en camino, pero no les preocupa tanto y no tiene riesgos fuertes de una recesión, por lo que si ese escenario base con el que la Fed ha venido trabajando se mantiene, es muy probable que ese recorte se mantenga en esos 25 puntos base que hablábamos anteriormente. Tendríamos que observar un deterioro significativo de las condiciones económicas y financieras para que la Fed reaccione de una manera más agresiva, con un recorte de más
de 25 puntos porcentuales. Eh, Entrando ya a nuestro mercado local, bueno, lo primero que tenemos que señalar son las actualizaciones que ha venido haciendo o que hizo el Banco Central hace un par de semanas respecto a lo que espera para el comportamiento de la economía. Se espera que nuestra economía pase de crecer alrededor del 3,8% a un 4%. Este es un nivel bastante eh, saludable de crecimiento económico, no comparable con el 5,1% con el que registramos en el 2023 o el 4,5% que registramos en el 2022, pero siguen siendo niveles de crecimiento relativamente eh, altos. Sí, tenemos que recordar que los niveles, esa tasa de crecimiento natural que tuvo nuestra economía en una buena parte de este siglo andaban en tasas alrededor del 4,5, 4,75 y que pues deberíamos de llevar a nuestra economía a una tasa de crecimiento similar a esa. Es claro que conforme las economías se van abriendo a los mercados internacionales, tienden a crecer a una tasa muy similar a la que lo hacen sus socios comerciales y nuestros socios comerciales, como lo vemos anteriormente, están, los principales están creciendo a tasas del 2,5, 3%. Nosotros aún estamos en ese proceso de convergencia a esas tasas, por lo que podríamos seguir obteniendo bastantes réditos de esa estrategia de incorporación a los mercados internacionales y continuar creciendo a tasas por arriba de esas tasas de los socios comerciales. Los principales riesgos que nos recuerda el Banco Central es lo que ocurra con esos principales socios comerciales. Veamos ahora el caso de Estados Unidos eh, y las señales que ha venido dando. Otro punto muy importante y que ya lo hemos vivido en el pasado, no eh, desde el punto de vista, no desde este origen, pero sí de las implicaciones que tienen, son las interrupciones de las cadenas de suministros y materias primas, ¿verdad? Fue lo que nos llevó al problema inflacionario que veíamos en el 2021 y 2022 y hoy eh, ciertamente se están generando en otras regiones geográficas, pero también tienen las mismas implicaciones de interrupción de esas cadenas de suministro y que han generado también oportunidades para países como el nuestro de de aprovechar ese nearshoring y eh, aumentar la inversión de empresas, en este caso estadounidenses, en nuestro territorio con el objetivo de tener una cadena de suministros más estable y más segura y sobre todo cercana y amigable. Hay un tema bien importante y es que ya los niveles de tasas de interés que tenemos nosotros en el país están relativamente ajustados a los grados de libertad que tenemos respecto a lo que pueda estar ocurriendo en otros países, especialmente Estados Unidos, y esas reducciones de la tasa de política monetaria van a estar se podría decir, sincronizadas con aquellas reducciones que empieza a hacer la Reserva Federal y algunos otros países de economías desarrolladas. Esa esa diferencia entre las tasas de interés locales y las internacionales, y sobre todo las en dólares, pues han incentivado a algunas personas y organizaciones a dolarizar su ahorro y ha llevado a que la tasa de ahorro en dólares aumente de una manera significativa respecto a una tendencia que venía en disminución en los últimos años. eh, esa dolarización desordenada forma parte también de de los aspectos que toma en cuenta el Banco Central para seguir moviendo la tasa de política monetaria, porque podría hacer que haya una depreciación también desordenada de la moneda
si disminuye de una manera significativa la tasa de política monetaria y no contemplando los niveles en los que están las tasas internacionales. Por lo menos eso es los principales aspectos que nos decía el Banco Central en esta informe de política monetaria. En cuanto a los componentes de la demanda, bueno, tenemos a una economía que se espera que crezca un 4% este y el otro año. Como ven ustedes acá, no viene del lado de la demanda interna ese crecimiento. Las expectativas de crecimiento de la demanda interna del consumo de los hogares son relativamente levemente más bajos para el 2025 y bastante más bajos respecto a ese 4% para este 2024. El consumo de gobiernos va a seguir viéndose afectado por las restricciones al gasto que tiene la regla fiscal. Ahora adelante vamos a hablar un poco sobre qué esperar respecto a esa regla y las necesidades que deberíamos de empezar a discutir respecto a que tenga algunos cambios que nos ayuden a llevar al país a una senda de crecimiento ordenado y ojalá alcanzar el grado de inversión que debería ser en el mediano y largo plazo un objetivo muy loable para todos los que vivimos acá en este país. Como ven ustedes, la inversión sigue teniendo una fuerte eh, impacto o un peso muy importante en nuestro país y estos niveles de inversión de alrededor del 7%, pues son bastante halagüeños porque es esta la inversión la que permite a una empresa o a un país a generar mayor crecimiento en el largo plazo, ¿verdad? En algunos casos se señala, y hay algunas personas que defienden que es el consumo el que guía a las economías, pero habemos otros que señalamos que es la inversión la que finalmente guía la tasa de crecimiento de una economía. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que se defiende acá? Bueno, se defiende el tema de que las mejoras, la innovación, la producción de nuevos bienes o servicios son a través de esa inversión, de ese desarrollo de productos, de esa innovación, es la que termina creando nuevas oportunidades y creando riqueza en las economías. Muchos de nosotros estamos en 2024, hace 24 años, para que fuera un poquito más claro, desconocíamos todo lo que íbamos a poder hacer desde un celular, ¿verdad? O que íbamos a poder tener este tipo de seminarios de una forma virtual, ¿verdad? Y ha sido esas inversiones, esas mejoras tecnológicas, eh, esa inversión en innovación, desarrollo, la que nos ha permitido estar hoy en el nivel tecnológico en el que estamos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa inversión es muy positiva, nos habla de que estamos invirtiendo para ser más productivos y crecer más en el futuro. El ritmo de las exportaciones, pues también tiene un componente muy importante en cuanto a su expectativas de crecimiento para este y para el próximo año, así como la demanda que los residentes del país hagamos por productos y servicios del extranjero, ¿verdad? Acá esos bienes y servicios pues, vienen a complementar los que se producen internamente y estarían creciendo a una tasa bastante saludable, como lo ven ustedes acá. Bueno, en cuanto a expectativas, el próximo año va a ser relativamente mejor para la actividad agropecuaria, con un crecimiento que estaría pasando de un 1.3 este 2023, 24, perdón, que es un crecimiento relativamente bajo, a un crecimiento del 1.6. En la industria manufacturera tendríamos crecimientos del 4,5-5% para el próximo año y asimismo también hay expectativas muy positivas para el sector construcción. Comercio viene recuperándose de tasas de crecimiento negativas o relativamente bajas y ya empiezan a alcanzar tasas de crecimiento que
podrían estar convergiendo a esa tasa de crecimiento del 4% que está teniendo la economía como un todo. Y bueno, tenemos otros sectores, ¿verdad? Que son aún más bollantes, como el sector de telecomunicaciones, información y comunicación, los servicios financieros que habían estado creciendo a tasas relativamente bajas y ahora volvieron a tasas alrededor del 5, 6% para este año y levemente inferiores al 5% para el próximo. La parte turística que viene registrando una mejora significativa, no solo en los porcentajes de ocupación, sino también en los porcentajes de gasto que se están dando. Hoy estamos recibiendo turistas que se quedan por más tiempo y que gastan más y eso pues ha ayudado a que este sector se recupere y también nos genere una oleada de divisas o una abundancia de divisas que ha generado presiones en el tipo de cambio de una forma significativa. Los servicios empresariales, ustedes los conocen muy bien. Hoy por hoy Costa Rica se ha venido o se ha seguido consolidando como un vendedor de servicios a empresas alrededor del mundo y es una actividad que viene creciendo de una manera significativa, como lo ven ustedes acá. En cuanto a la parte fiscal, aquí es importante señalar, bueno, y podemos ir viéndolo por acá, los superávits que se han venido generando, estos superávits primarios. Esto lo que nos dice es que los ingresos y los gastos, excluyendo pago de intereses, son mayores los ingresos a los gastos. Y en este caso han estado siendo el año pasado de un 1,6% del PIB y este año se espera que sea una cifra muy similar y ya para el otro año sean 2% del PIB. ¿Esto qué es lo que nos permite? Bueno, que ese 1,5 o 1,6% se abone a la deuda. Entonces eso nos permite que la deuda tenga este comportamiento que vienen viendo ustedes acá, que año con año empiece a disminuir. Tenemos un problema y que todavía no es un problema, pero sí hay que contemplar en el mecanismo que tiene la regla fiscal en la contención del gasto. Esa regla fiscal está acá establecían un 60% del, un 60% del PIB. Cuando, cuando la deuda disminuye a ese 60%, pues ya algunas de las restricciones de la regla fiscal se estarían relajando y cuando esas restricciones se relajen, pues entonces es muy probable que haya unas necesidades de inversión y de gasto que la vuelvan a llevar por arriba del 60%. ¿Y qué podría estar ocurriendo? Entonces, estaríamos, me perdonan ahí mis capacidades de dibujo, ¿verdad? Pero estaríamos en un ciclo de una deuda que está alrededor de ese 60%, se activa la regla fiscal, se desactiva, se activa, se desactiva, ¿y a qué nos lleva eso? Bueno, a que siempre vamos a estar alrededor de ese 60% en el mediano y largo plazo. Pensemos en nuestros hijos y nietos. Bueno, ¿y qué ocurre con una deuda PIB del 60%? Bueno, ocurre precisamente esto que ven ustedes acá. El pago de intereses de la deuda eh, llega a ser una parte muy importante de la ecuación o de los gastos del gobierno. Y en este caso son gastos alrededor del 4,5% del PIB. Imagínense ustedes que si esto fuera la mitad, por decir un número, y fuera un 2% o un 1% o no fuera, pues es un 4% del PIB que se puede invertir en otros programas que nos ayuden a ser más competitivos, a ser más, eh, eh, a prestar los servicios que demandamos del Estado de una mejor forma. ¿Eso a qué nos lleva? A que tal como tenemos hoy nuestra regla fiscal, alrededor del 60%, eh, se deba en algún momento tener una discusión dónde debería estar esa regla. Acá no lo tenemos, pero hay un estudio del Fondo Monetario Internacional que habla que si nosotros quisiéramos ser un país desarrollado, perdón, un país grado de inversión, deberíamos de aspirar a niveles de deuda del 30%. Hay algunas
posiciones alrededor del 40 al 45, pero lo que sí es un hecho, determinar el punto se, se puede realizar de una manera marcada, es que, o de una manera más detallada, es que entre mayor sea el porcentaje de la deuda PIB, pues mayor van a ser los gastos de intereses y por ende un estrujamiento de las eh, necesidades que tenemos todos los costarricenses de los bienes y servicios que le hemos encargado al Estado, al gobierno que nos provea. Y eso es una discusión país que en algún momento deberíamos de retomar. ¿Dónde queremos que esté esa deuda PIB? Queremos ser un país grado de inversión que nos permitiría tener acceso a mejores tasas de interés y además promovería aún más la inversión en nuestro país, o queremos quedarnos por acá con un estrujamiento bastante fuerte de los gastos del gobierno debido a esos niveles relativamente altos de deuda. Acá hay algunas posiciones, hay un concepto que se conoce como intolerancia a la deuda, se acuñó en los 80 y lo que nos dice ese concepto, nada más para algunos probablemente queden con la referencia de que hay países como Japón que tienen 200% de deuda PIB, o Estados Unidos que tienen más del 100% y demás. Ese concepto de intolerancia a la deuda lo que dice es que la receta no es la misma para todos los países y hay un conjunto de características que determinan por qué un país con más del 50% de deuda PIB es más peligroso que uno que tenga 100. Y tienen que ver aspectos como la propensión a ahorrar de ese país. Si hay un país donde la gente ahorra más que en otro, pues es claro que ese ahorro de esa gente permite financiar a la deuda y hay menos presiones. Hay otros temas relacionados con la institucionalidad y la apertura comercial, que tengan una serie de variables que hacen que para cada país ese nivel que cuando se sobrepasa ese nivel de deuda PIB, pues ya ese país empieza a tener problemas para hacerle frente a esa deuda. Y eso, como les decía, es una discusión país que deberíamos de tener en algún momento con el objetivo de encaminarnos hacia ser un país grado de inversión y los beneficios de esa clasificación pues lleguen a la mayor cantidad de residentes de nuestro país. En temas de inflación, nuestra inflación ha venido respondiendo, como les recordaba hace un rato, todo lo que nos dice un libro de principios de economía eh, en cuanto a las diferentes herramientas con las que cuenta un banco central o un gobierno, nos han señalado de una manera muy clara cómo estos fenómenos se pueden enfrentar, están ya escritos por dicha y con el problema inflacionario que tuvimos a nivel global, el Banco Central no fue ajeno y subió su tasa de política monetaria hasta un 10% y eso enfrió a la economía, controló en una buena parte los precios y de ahí que se han venido haciendo recortes desde esos niveles del 9% que veíamos a finales del 2022, inicios del 2023, hasta el actual 4,75 en el que estamos hoy. Tanto la inflación normal, que la inflación que siempre se nos presenta, que está prácticamente en lecturas de cero, como la de bienes y servicios, están por debajo del rango meta, ¿verdad? Y lo que se espera es que sea hasta finales del 2022 donde se alcancen una inflación cercana al 3%. Es bien importante acá señalar que estos niveles de inflación también respaldan una buena parte de los movimientos que han venido teniendo el tipo de cambio. Cuando una economía en términos generales tiene niveles de inflación muy similares a las de sus principales socios comerciales, pues la paridad de inflación y de tasas de interés que hay implícita en todo este proceso hacen que una moneda no deba de tener mayores presiones hacia el alza o hacia la baja. Y es algo que, como ha venido ocurriendo desde que
se eliminaron las bandas cambiarias y que, o las mini devaluaciones, pues haga que la moneda, en este caso nuestra moneda del colón, esté en un rango de variación como en el que hasta ahora. Vamos a hablar un poco más de ese tema. En general, pues, entonces, la inflación no debería ser un problema por los próximos 14, 15 meses, y el Banco Central pues estaría buscando a través de los mecanismos, en especial la tasa de política monetaria, que esa inflación se mantenga en ese nivel de alrededor del 3%. En cuanto a nuestro sector externo, tenemos un superávit significativo de influjo de divisas, tanto por la inversión extranjera directa, como ustedes lo han notado en los últimos trimestres, se ha presentado un flujo muy importante de inversión, y junto al acceso a las colocaciones de deuda externa en los mercados internacionales, eso ha hecho que tengamos un exceso de entrada de divisas significativo, y pues que se haya presentado la apreciación de la moneda que hemos visto. Bueno, esa inversión extranjera directa se espera que siga manteniendo un buen ritmo, como lo ven ustedes acá, y esas tasas respecto al PIB del 5,2%, pues lo que nos van a señalar es que vamos a tener acceso a divisas, una entrada de divisas que, junto con lo que estamos recibiendo en, eh, en las finanzas públicas, a las presiones en el tipo de cambio, tanto para este 2024 como el 2025, si no hay algún cambio abrupto en las condiciones internacionales, se mantengan con relativa estabilidad. En general, tenemos una cuenta corriente que es financiada, como les decía, por esa inversión extranjera directa y por los recursos que captamos en mercados internacionales para manejar la deuda externa. La importancia del sector servicios cada vez es mayor, ¿verdad? Y el peso que tiene en este intercambio comercial, pues también se suma a generar ese exceso de dólares que hemos estado viendo, esa entrada neta de recursos, de divisas al país. Y aquí pues lo vemos en estos activos de reserva como porcentaje del PIB. En el 2018 al 2022 promediaron apenas un 12%, y para este y el próximo año se espera que estén alrededor del 14,5% del PIB, los cuales son un monto bastante significativo, y le da margen al Banco Central para manejar una eventual depreciación de la moneda de una manera bastante ordenada, o sea, exceso de divisas que mantiene en este momento. Eh, el tipo de cambio, bueno, esto tiene repercusiones muy importantes en nuestra economía. Nosotros somos una economía que tiene las características de lo que se conoce como economías con el miedo a flotar. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, somos una economía que, si tenemos una apreciación significativa de la moneda, hay muchos sectores productivos que se ven perjudicados de una manera significativa, y que, cuando pasa lo contrario, hay una depreciación significativa de la moneda, también hay otros sectores que se ven muy golpeados. Eso es un concepto que se acuñó también hace muchos años, y lo que nos señala es que cuando tenemos economías muy integradas a los mercados internacionales y con niveles de dolarización relativamente altos, para señalar, digamos, los dos principales factores que generan o que dan esas características de una economía comida a flotar, pues sucede que tanto las apreciaciones como las depreciaciones los golpean de una manera significativa a esa sociedad. Son diferentes sectores, pero a cada uno en cada lado de la moneda, de la
recesión o la depreciación, pues golpea a la sociedad en general. Y de ahí, pues, bueno, lo importante de buscar esa estabilidad externa de la moneda, entendida como un tipo de cambio que no tenga variaciones significativas. En los últimos 2 años, la apreciación del tipo de cambio es de un 20%. En los últimos, en lo que llevamos de este año es un poco más de un 1% lo que se ha depreciado. Y en los últimos, en el último año, es un 2% lo que se ha reducido, perdón. Si lo vemos de acá, perdón, de estos niveles de acá a los actuales, acá hay un 2%, de aquí acá ha aumentado un poco más de un 1, y eh, como por aquí, acá, es la caída que les mencionaba de un 20%. Eh, los, eh, el mercado de monedas extranjeras o MONEX, que es un mercado mayorista, pues ha venido generando unos movimientos en el volumen significativos. Vemos acá cómo en algunos casos se han trazado hasta montos de 400 millones de dólares, muy en línea con los excesos de dólares que generan las ventanillas. O sea, todos los intermediarios cambiarios, bancos, casas de cambio, puestos de bolsa, que compran y venden área que vemos en celeste, y lo que nos dice esta área cuando está por arriba es que han comprado más dólares de los que han vendido. Entonces, estos excesos que ustedes ven acá son los que ellos al final del día o al final de la semana o al final del mes, dependiendo de cuándo revisen sus inventarios, vienen a negociar al mercado de monedas extranjeras. Ellos, cuando hay mayor oferta que demanda, pues el precio tiende a disminuir de un día con servicio. Eso es lo que, básicamente lo que ha venido ocurriendo. Hay un exceso de oferta de dólares en venta a la baja. Bueno, y ya en resumen, eh, el 4% es la tasa crecimiento esperada para nuestra economía este 2000, en este 2024. En el sector fiscal tenemos un ahorro antes de pagar intereses que se está estabilizando alrededor del 1% del PIB, y eso permite que se siga disminuyendo la deuda eh, eh, con el problema, como les mencionaba anteriormente, que la deuda estará, dado que la regla fiscal está se activa o desactiva con esa referencia al 60% del PIB, tendremos una oscilación alrededor de ese 60%, que en algunos casos nos permitirá hacer algunas inversiones en los bienes y servicios que necesitamos del Estado. Cuando se presentan este tipo de problemas, la mayoría de los inversionistas toman una posición defensiva o conservadora y se tienden a refugiar en activos de reserva internacionales. Estos son, por lo general, los bonos del Tesoro de Estados Unidos y de algunas otras economías seleccionadas como la japonesa, como la alemana. Cuando eso ocurre, eh, esa aversión al riesgo, ese aumento de la aversión al riesgo lleva a que muchas monedas también se deprecien. Entonces, si tuviéramos un problema eh, eh, ya más claro en la economía estadounidense, y eso repercutiera en las bolsas de valores, aumentara la incertidumbre y las caídas ahí, es muy probable que nuestra moneda también presentara un deterioro, una depreciación. Eso ha ocurrido cada vez que hay alguna crisis o que hay un problema, digamos, en las bolsas de valores, hay una tendencia
hacia una depreciación de la moneda. Pues, para que lo tengamos claro, que podría ser uno de los factores que interrumpan esa continuidad en la abundancia de divisas. Bueno, la Reserva Federal se reúne en septiembre, el Banco Central también, y es muy probable que nuestro Banco Central de dirección y magnitud similar a lo que lo haga la Reserva Federal. Y yo con eso termino la presentación. No sé si hay alguna pregunta o alguna observación respecto a lo que hemos estado viendo. Estoy acá para atención de todos ustedes. Muchas gracias, don Melvin. Si alguien tiene alguna consulta, puede levantar la manita para cederle la palabra. Don Renzo Céspedes, ¿ok? Ah, hay una mano levantada, Sofía, de Sí, don Renzo. ahí. Muchas gracias. Eh, Buenas tardes, don Melvin. Muy interesante su presentación, pero digamos, le deja a uno todavía un enorme sinsabor el hecho de que, mal que bien, hay una situación de decrecimiento en el sector agropecuario en general. Ha habido una tasa de crecimiento negativa hasta hace muy poco. Y particularmente, además de esa tasa negativa de crecimiento en el sector agropecuario, preocupa muchísimo el impacto que está teniendo el manejo de la política cambiaria en términos de contracción, de caída de la recaudación fiscal, particularmente en las empresas y actores económicos que operan bajo régimen definitivo. Incluso preocupa de manera significativa el hecho de que después de una reacción de absoluto dinamismo de regímenes especiales como los de zona franca, con crecimientos casi cercanos al 20% en el 2022, ya realmente en el 2023 ese nivel de crecimiento se ha venido más o menos a algo menos del 6 y evidentemente, digamos, arroja enormes elementos de preocupación en el sentido de que el funcionamiento o operación de dinamismo de estos regímenes especiales exentos de impuestos han venido sufriendo ese encarecimiento del costo de la mano de obra costarricense, porque en el caso mío nosotros asesoramos diferentes grupos empresariales, entre otros grupos de zona franca que contratan hoy en día una planilla de más de 850 empleados. Y ellos mismos están tomando decisiones de posposición de inversión justamente por el impacto que les está teniendo la revaluación de Colombia, el impacto en el encarecimiento del costo de mano de obra que están teniendo, incluso a nivel de regímenes especiales. Entonces, definitivamente, aunque los números macro en promedio lucen bien, la realidad es que pareciera que si diseccionamos cada uno de los sectores, vemos elementos preocupantes en el panorama. Por un lado, la pérdida de dinamismo de crecimiento tan vigoroso que venían teniendo los regímenes especiales, y por otro lado, sectores como el sector agropecuario tan golpeados por este proceso de revaluación cambiaria, en donde básicamente uno no termina de estar claro cuál es en realidad la fuente de origen real del ingreso de esos recursos. Y ni el mismo Banco Central lo tiene claro en términos de cuáles son los orígenes. ¿Es realmente una inversión a largo plazo o es realmente capital especulativo que está ingresando al mercado y eventualmente reforzado, desde luego, por lo que usted señalaba, ¿verdad? Del fuerte proceso de endeudamiento externo que ha venido teniendo el país en los últimos años? Me gustaría su opinión al respecto. Muchas gracias. Melvin, estás Estás en en mute. mute. Muchas gracias. Sí, don Renzo, efectivamente, en estos reacomodos o variaciones que genera el tipo de cambio, pues hay sectores ganadores y perdedores, de ahí del concepto que les marcaba yo de miedo a flotar. Las economías con miedo a flotar precisamente generan eso que estaba usted señalando. Hay sectores que con una apreciación se benefician, pero otros se perjudican, y a la inversa también. Desgraciadamente sí, el sector agropecuario es uno de los más sensibles a estas apreciaciones, y
en algunos casos una apreciación de un 20%, como lo veíamos acá en los últimos 2 años, pues definitivamente tiene un impacto significativo en los ingresos de muchas empresas. Lo que le puedo decir es que es el reflejo propiamente de la necesidad, sí, de la necesidad de una eh, política cambiaria que busque esa estabilidad interna y externa de la moneda. Eventualmente hubiera sido preferible que el tipo de cambio no llegara a 700 y que se volviera a 500, sino que tuviera un margen de variación menor. Sin embargo, pues esas son decisiones que en algún momento eh, nuestro Banco Central tomó, ¿verdad? De permitir una depreciación significativa y luego otra apreciación significativa. Y en ese interín, precisamente esa inestabilidad de la moneda hace que muchas empresas pues tengan problemas. Y lo peor que podríamos estar es que afectemos al sector que se ve perjudicado con una depreciación y cierre un grupo importante de empresas cuando están en 700 y luego que cierre otro grupo importante cuando está en 500 y lo que hicimos fue destruir capital empresarial. Esa es una de las fuertes críticas que se pueden hacer a una economía que claramente tiene que cumple con muchas de las características de una economía global y que debería de ser parte de la toma de decisiones en cuanto a esas depreciaciones o apreciaciones significativas, ¿verdad? Deben ser bastante más controladas. El tema de la tasa de crecimiento de las eh, empresas en regímenes especiales, ¿sí? las, las tasas de crecimiento no necesariamente eh, tan importantes, de un 15 o un 20% se pueden mantener por siempre, ¿verdad? Y muchas de esas tasas obedecían a los procesos durante la pandemia y post pandemia y la recuperación que se generó posteriormente. Y pretender que crezcamos a esas tasas siempre no sería sensato, ¿verdad? Si tenemos a Estados Unidos y a las grandes economías que siendo alrededor del 3, 2%, nosotros al ser una economía pequeña podemos crecer más a tasas mayores de ese 2,5, 3%, somos una economía que parte de una base muy pequeña, pero eventualmente en algún momento, o sea, como dirían los profesores de matemáticas, cuando tendamos al infinito, la tasa de crecimiento de Costa Rica debería ser muy similar a la de nuestros socios comerciales, pero eso puede ser en 20, 30, 40 años. Pero sí, digamos, el concepto que sí quisiera dejar claro es que nos vamos a beneficiar de esta incorporación a los mercados internacionales, pero en algún momento vamos a llegar a tener tasas de crecimiento eh, muy similares a las de ellos. Y todavía estamos teniendo tasas de crecimiento del año pasado del 5%, del 4%, pero en alguna medida, en unos 20, 30 o 40 años, es muy probable que ya cuando este proceso de incorporación haya tomado o esté bien enraizado en nuestro aparato productivo, es muy probable que crezcamos a tasas muy similares a las que crezca Estados Unidos. Entonces sí, bueno, hubo un boom, digamos, o una recuperación importante en el 2021 y parte del 2022, pero mantener esa tasa tan alta durante tiempo no se puede sostener. Muchas gracias, don Melvin, por la respuesta. Si alguien más tiene alguna consulta, que puede levantar la manita. Adelante, don Luis. Muchas gracias. Disculpe que no ponga la cámara ahorita. Vea, don Melvin, muchas gracias por la presentación. Nosotros estamos viviendo un contexto internacional bien complejo, con problemas geopolíticos muy complicados a nivel global, de que nos golpean indirectamente. Pero a nivel de la región, ¿verdad? Estamos viendo de situaciones también complejas en todos los países de la región. Yo trabajo en Dos Pinos y el principal mercado para la cooperativa de Centroamérica. Eh, ¿qué a nivel, cómo traduciríamos a nivel
de indicadores económicos esa inestabilidad política que estamos presentando, ¿verdad? Porque usted ahora, Nicaragua, que en términos tal vez fiscales puede verse como un país sólido, aunque políticamente con otra realidad, ya lo vemos que está eh, yéndose para abajo, ¿verdad? El Salvador igual. Entonces, esas son, y le hablo por dos pinos, pero gran parte de las empresas, sobre todo las pequeñas, dependen del mercado regional. ¿Cómo ve usted esa situación y cómo podríamos traducirla en esa tasa de crecimiento esperado que usted lo ve, ¿verdad? Y en la realidad como tal. Muchas gracias. No, gracias a usted, don Luis, por la observación. Sí, como lo mencionábamos, es un, uno de los principales riesgos a ese escenario base. El escenario base parte de que esos problemas que se puedan estar presentando en estos conflictos bélicos que estamos viendo no afecten de manera significativa eh, la cadena de suministro. Si sí ocurriera, don Luis, es muy probable y por dicha, no han pasado muchos años para que lo olvidemos. Es muy probable que tengamos situaciones similares a las que vimos hace unos cuantos años, cuando se dieron esos problemas con la crisis de contenedores, que tengamos presiones al alza en la inflación y eso lleve a que muchos de los bancos centrales no ajusten tasas de interés y eventualmente sí podríamos estar ante una contracción mucho más fuerte de la economía. El punto está hoy en que el escenario base es que logremos sortear, digamos, esos problemas y los mecanismos de o las relaciones con los mismos proveedores se mantengan relativamente eh, sin, sin daños significativos. Hay que también recordar algo, y es que parte de la reacción que han tenido las empresas alrededor del mundo se ha basado en el nearshoring y el friendshoring, ¿verdad? Con el objetivo de llevar esas cadenas de suministro lo más cerca posible para evitar estos problemas que le señalaban. En general, ha llevado un poco más a la regionalización del comercio internacional y no la globalización que veíamos anteriormente, que era una mega tendencia que había arrancado desde los 90. Entonces, creo yo que esa nearshoring, friendshoring es una de las oportunidades que todos los empresarios deberían de estar considerando hoy de cómo se incorporan a esta nueva forma de gestionar estos problemas de la cadena de suministro y pues también de diversificar eventualmente los negocios que tenemos, ¿verdad? Entonces, creo yo que la respuesta al problema ha sido muy clara, digamos, en cuanto a estos dos conceptos, el nearshoring y el friendshoring, y lo que deberíamos es tratar de aprovecharlo, como en buena medida lo hemos hecho nosotros, consolidándonos en atracción de inversión extranjera directa. Muchas gracias, don Melvin. Muchas gracias. Si alguien más tiene alguna consulta. Nada más una última consulta, perdón. Vamos a ver, ya el otro año entramos en ciclo político, ¿verdad? Interesante, usted mencionó que ya mm, probablemente la regla fiscal no se levante en el 2025, sino en el 2026. Algunos expertos especulaban que se iba a levantar en el 2025 y eso le iba a permitir al gobierno, pues, invertir más en obra pública, seguridad social y de todo por el levantamiento de la regla. Y que políticamente le podría servir, ¿verdad? Eh, ese panorama político igual, ¿cómo podría traducirse en estos indicadores económicos? Sí, el ciclo político es otra de esas grandes cosas que se han documentado y se han estudiado muchísimo, no solo para Costa Rica, sino alrededor del mundo. Entonces,
por lo general en los años preelectorales y electorales, el gobierno tiende a gastar más. La aplicación y el concepto que traía yo de intolerancia a la deuda y a la gestión de la deuda es que eventualmente, si nosotros como sociedad decidimos que podemos vivir con una deuda PIB del 60% y que vamos a invertir 5% del PIB en pago de intereses, pues es 5% del PIB que vamos a estar dedicando a pagar intereses y no a otros usos alternativos que podamos tener. Entonces, de ahí es digamos, la reflexión a la que llamaba yo sobre es, que deberíamos de tener una clara aspiración a qué queremos hacer con esa deuda, ¿verdad? A qué peso queremos que tenga en el presupuesto nacional y que por lo menos en los varios estudios que hay para Costa Rica señalan que una deuda PIB que sea sostenible y que no estruje el gasto gubernamental debería estar por debajo de la sin embargo, pues, el tema, como mencionaba, es que el ciclo electoral existe y como tal, pues vamos es muy probable que en la medida de que la regla fiscal lo permita, pues haya alguna ¿cómo se podría decir? Alguna presión o propensión a que el gasto aumente, pero eso es algo que eh, todos en todos los países ocurre. Sí eh, y yendo más allá, creo yo que las discusiones país en lo que deberíamos de enfrentarnos es en el tema de realmente qué tanta estabilidad queremos nosotros de las finanzas públicas, ¿verdad? Porque no queremos volver a vivir algo similar a lo que vimos en el 2018 y quisiéramos que eso no le genere ruidos a la ecuación o al cálculo que hacen todas las personas y ya sean para sus decisiones personales o familiares o empresariales. Perfecto, muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Martín. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Melvin y doña Silvia, por este webinar. Creo que ha sido muy importante para las personas que están hoy aquí presentes, así como para todos nuestros asociados y en nombre del Centro de Innovación de la Cámara Nacional de Agricultura, reiteramos nuestro agradecimiento. Creo que don Melvin nos deja unas perspectivas, por lo menos como lo decía don Renzo, para el sector agropecuario, eh, no muy alentadoras, pero creo que también don Melvin nos da parte de lo que queremos que hacer, ¿verdad? Poder sentarnos, conversar con las autoridades, que la parte política pues ya se ha hecho, pero sí lograr un tipo en materia cambiaria, un tipo de cambio un poco más balanceado y ni que se haya un extremo 700 ni lo que estemos ahora, ¿verdad? Como para darle a estos sectores de exportación y también los de que también son de consumo nacional y que tienen sus productos importados, materias primas, pues una estabilidad a la hora de las próximas cosechas. Si no hubiesen más preguntas, agradecerles a todos por su participación y nuevamente nuestro agradecimiento al Banco Nacional por este tipo de actividades, a don Melvin en especial y a doña Silvia Alvarado, que logramos coordinar ahí muy bien. Don Renzo. Nada más agradecerte desde luego por todo el apoyo que nos han dado, Martín, y quisiera nomás de manera adicional agregar algo, una consulta más al expositor. Y es el hecho de si a él no le preocupa ver la pérdida de dinamismo que está teniendo la economía, sobre todo en la parte de las empresas bajo régimen definitivo, en donde la caída de la recaudación fiscal de forma comparativa interanual entre enero-mayo 2023 y enero-mayo 2024 refleja claramente que ese sector productivo, que es el que paga impuestos, está evidentemente tributando mucho menos y mucho menos que lo que el país está ganando en términos de la apreciación cambiaria que el colón ha tenido frente al dólar. Y eso realmente me gustaría, yo sé que él no es representante del Banco Central, pero definitivamente preocupa enormemente ver cómo las autoridades del Banco Central no entienden que esa falta de dinamismo también está afectando otro factor importante y es la generación de empleo. ¿De qué me sirve una inflación controlada de menos del 1 o 2%, las más bajas de América Latina y demás, si no tengo un incentivo real en los sectores que pagan impuestos bajo régimen definitivo
positivo para dinamizar la contratación de empleo que efectivamente no se está dando en este momento. Gracias. Sí, Perfecto. no, en definitiva, la pérdida de competitividad de una economía tiene que preocuparnos a todos. Parte del éxito que ha tenido nuestro país ha sido esas decisiones que se tomaron de apertura hacia los mercados internacionales. Sí es importante, don Renzo, que tenemos que tener claro que la inflación también tiene costos importantes. Entonces, eventualmente, si descuidáramos la inflación, como desgraciadamente lo hicimos en una buena parte de los últimos 40 años, pues vamos a tener costos vía impuesto inflacionario a las personas con menos recursos, costos altos vía tasas de interés, a la sociedad en general y al sector productivo en particular. Entonces, forma parte, digamos, de ese balance que debe buscar el Banco Central entre tener una inflación baja y positiva que permita a todas las personas y empresas de ese país tomar decisiones con relativa con relativa con poca incertidumbre, por decirlo de alguna forma, y sopesar los efectos claramente que tienen en el sector. Entonces, definitivamente es algo que a todos nos debe de preocupar y debemos seguir, buscar tanto desde el punto de vista macro, como lo señalaba ahora, ese, ese equilibrio y desde el punto de vista empresarial, pues buscando cuáles procesos o las formas de hacer de alguna forma más eficiente lo que estamos produciendo o generarle mayor valor a los productos o servicios que estamos produciendo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Le agradecemos a don Melvin por su exposición el día de hoy. Le agradecemos a todas las personas que participaron en este webinar. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, buenas tardes.